Bueno, Sí, licenciado, por favor. muy buenas tardes, estimados docentes, estudiantes. Reciban ustedes una cordial bienvenida. La carrera de Gestión Turística y Hotelera de la Universidad Pública del Alto está muy complacida con la participación de la doctora Alejandra Cárdenas Reyes, a quien expresamos nuestra gratitud y admiración y por supuesto le damos la bienvenida. Muchas gracias. A usted, doctora, nos complace de verdad contar con su participación. A continuación, voy a dar lectura breve de su hoja de vida. La doctora Alejandra Cárdenas Reyes es licenciada en Ciencias Políticas y Sociales y abogada de la Universidad Central del Ecuador, magíster en Estudios Latinoamericanos de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, magíster en Relaciones Internacionales con mención en Derechos Humanos y Seguridad de la Flaxo, sede Ecuador. Ha realizado varios cursos de especialización en Derechos Humanos a nivel nacional e internacional, entre ellos la Universidad de Chile, el Colegio de las Américas de Canadá y el Instituto Danés de Derechos Humanos. Es docente de las cátedras de Derechos Humanos, Derecho Internacional Público, Derecho Constitucional y Género desde hace 17 años en universidades de grado y posgrado. Ex decana de la Escuela de Constitucionalismo y Derecho de la Universidad de Posgrado del Estado IAEN. Tiene una trayectoria en defensa y promoción de derechos humanos de 20 años. Actualmente se desempeña como profesora e investigadora de la Universidad de las Américas en las cátedras de Derechos Humanos, Derecho Internacional Público, maneja las líneas de investigación relacionadas con derecho internacional de las personas en contexto de movilidad humana. Con esta presentación, nuevamente le doy la bienvenida a la doctora Alejandra Cárdenas Reyes y voy a pedirles, por favor, a todos los que están en sala que apaguen sus cámaras y micrófonos y las consultas lo pueden hacer mediante chat o al finalizar la exposición. La temática de hoy es la revisión y edición del artículo. Bienvenida, doctora, le damos todo el agradecimiento y bueno, pues adelante, el tiempo es suyo. Listo, muchas gracias. Buenas tardes con todos y con todas quienes se encuentran en la sala. Muchas gracias, queridos colegas de la Universidad Pública del Alto. Para mí también es un gusto poder participar con ustedes y en un tema tan interesante como es la revisión y la edición de los artículos académicos. Una de las pasiones que me mueve a mí cuando trabajo en la docencia es poder ayudarles y guiar a los alumnos en la elaboración de sus ensayos académicos. Y entonces, desde esta lógica, voy a tratar de compartir con ustedes un poco de la experiencia que tengo yo en la realización de esta actividad. Me he planteado y he tomado la pregunta de Casani. Daniel Casani es hoy por hoy uno de los, es un español lingüista que se dedica a más o menos guiar cómo hacer la escritura de textos académicos e incluso impulsarnos a escribir. Casani, cuando se refiere a la sección de la revisión, nos pregunta y nos dice, siempre cuando nosotros concluimos nuestra escritura, deberíamos preguntarnos, ¿esta es la mejor versión que soy capaz de escribir? Y con eso quiero iniciar la presentación. En primer lugar, quiero pedirles además disculpas porque mi computadora no marca el signo de interrogación de inicio. Entonces, les pido mil disculpas porque solo tengo interrogación al final como versión en inglés. Desde esta pregunta, quiero comentarles que el objetivo y la guía de mi presentación estará centrada en un resultado de aprendizaje encaminado a que las y los asistentes conozcan las estrategias prácticas para revisar y editar textos académicos y podamos aplicarlos a ejemplos concretos. Para poder lograr esta estrategia, esta idea, este conocimiento en las personas asistentes, parto de dos elementos. El primero es la revisión teórica de lo que propone el académico Daniel Casani desde su libro La cocina de la escritura en su 9ª edición.
Pero además les he traído algunos textos académicos para poder irlo revisando e ir viendo cómo ya en el texto se van plasmando las propuestas teóricas que propone Daniel Cassani. De otro lado, quisiera comentarles que la revisión no solo se hace sobre el fondo, sobre el contenido del texto académico, sino también para lograr un documento puro, un documento de fácil lectura, un documento bien escrito, necesitamos hacer una revisión de forma y de fondo. Ahora voy a concentrarme en lo que implica la revisión de fondo o del contenido. Primero quiero empezar transmitiéndoles que la idea de que la revisión se realiza única y exclusivamente cuando se termina de realizar el artículo es un mito, nos dice Daniel Cassani. Es verdad que uno al finalizar el artículo tiene que ponerle cuidado a la revisión, pero la revisión tiene que hacerse durante todo el texto. En este sentido, Cassani nos dice, miren, la revisión puede ser vista como una técnica más, un paso más en la elaboración del artículo académico, pero nos dice él, la verdad es que tiene que ser vista más allá de eso y tiene que ser vista como una actitud y como un estilo. Es decir, quienes vamos escribiendo, quienes tenemos que escribir porque queremos transmitir nuestras ideas, porque tenemos que hacer papers académicos para que nos evalúen, quienes tenemos que hacer publicaciones que aporten al debate en nuestras distintas áreas del conocimiento, no podemos centrarnos únicamente en hacer la revisión como una técnica únicamente centrada al finalizar el artículo, sino que tenemos que hacerla desde una actitud y un estilo, es decir, en todo momento cuando realizamos el paper académico que ustedes ya lo revisaron en las jornadas del día viernes y sábado. Ahora, Daniel Cassani nos dice, miren, ¿cuál es la diferencia y qué es lo que vamos nosotros a encontrar cuando hacemos la revisión partiendo de la visión del mito, mirándola como una técnica más del proceso de escritura? Primero nos dice, vamos a corregir errores y pulir la prosa. Es decir, lo único que vamos a hacer es centrarnos, y a veces yo veo que a mis estudiantes cuando estamos trabajando en la corrección de sus ensayos, ellos solo se limitan a ver dónde hice el control de cambios. Es decir, dónde está el rojo que marca el Word, dónde está el subrayado, cuál es el comentario que hizo la profesora, y revisan eso y solo cogen y cambian. Entonces, cuando lo hacemos como una simple técnica, no hacemos una revisión integral, sino que nos centramos únicamente en mirar lo que nuestro corrector nos puso como ámbito a cambiar o a mejorar. Además, hacemos una revisión de palabras y frases aisladas, es decir, solamente decimos, bueno, me dijo que mejore la redacción, voy a mejorar esta redacción y ya. Cuando resulta ser que muchas veces las palabras quedan descontextualizadas y no miramos por completo el contexto donde yo estoy poniendo una palabra diferente, donde estoy cambiando la redacción. Entonces, estos son los riesgos de hacer una revisión desde el mito, de mirarle como una técnica eminentemente final y para responder a las observaciones que me hizo un lector par o a las observaciones que tal vez yo mismo me hice, pero sin prestarle una atención de contexto, sino de manera aislada. ¿Cuál es la característica clásica que tiene esta revisión superficial? Y es que lo que más hacemos es tachar palabras. Entonces, yo cuando estoy revisando con mis estudiantes, me dicen, bueno, entonces si esto está mal, mejor solo lo saco, lo cojo y borro. No, esa no es la forma realmente de hacer una corrección de un texto, sino que está anclada a una visión somera, muy rápida, y no a conciencia, y no encaminada a lograr una buena calidad del artículo. Además, también debo revisar si es que suena bien. Si no suena bien, es incorrecto. Es decir,
tengo que volver a revisar y yo digo, si no suena bien, es incorrecto, otra vez borro. No me remito a hacer un análisis integral, sino digo, no, esto suena incorrecto, parece que está mal, entonces no investigo más, simplemente lo elimino. Y finalmente, lo que se hace con esta revisión rápida es resolver el problema de manera rápida. No quiero más de estos problemas, simplemente cumplo con esta revisión, cumplo con estos comentarios que me han hecho y no hago una precisión, una revisión completa, sino que lo hago de manera rápida, ya borro rechazo las correcciones que me han hecho en el documento y simplemente continúo y entrego el documento final. ¿Cuáles son los cambios y cuáles son las ventajas de hacer esta revisión como actitud que sigue? Esta revisión que está encaminada a lograr un ensayo académico que realmente aporte un artículo académico que tenga consistencia, mi revisión va a cambiar. Y mi revisión es una revisión integral. Es una revisión que no pasa por un momento, que no pasa por una circunstancia, sino que es una revisión que la voy haciendo permanentemente en el contexto de mi redacción, en el contexto de mi trabajo académico. En primer lugar, lo que me va a ayudar a hacer la revisión es a ordenar mis ideas. Yo voy a volver a ordenar mis ideas, voy a mirar si revisé bien. No voy a ver o a centrarme solo en lo que me puso mi corrector y lo que mi corrector me está observando, sino que voy yo a ordenar mis ideas. Voy a encargarme de ver de que mis ideas tengan una coherencia, mi revisión va a ser completa, va a ser mucho más exhaustiva. Voy además a mirar cómo está la estructura, es decir, voy a volver a leer no solo para corregir y para completar lo que me dijeron, lo que siento que está mal, sino que aporto a la estructura del texto, aporto a la hipótesis, aporto a los argumentos, aporto a la conclusión. Les voy a enseñar justo ahorita a continuación un ejemplo donde vamos a mirar que una lectura, una revisión a conciencia y una revisión no solo de forma puede aportar a darnos cuenta de que hay problemas en la estructura del texto y que podemos mejorar. Asimismo, esta revisión profunda me va a ayudar con las técnicas de redacción. A veces, cuando estamos muy metidos en el tema, cuando hemos revisado muchas veces nuestro texto, no nos damos cuenta que hay errores de redacción. Pero si estamos viendo, si estamos revisando permanentemente, vamos a darnos cuenta que la redacción puede ir mejor y que podemos hacer algunas modificaciones de cara a que el documento quede mejor pulido y que pueda ser mejor entendido por nuestro público, que es quien nos va a leer. El siguiente aporte que hace la revisión es poder ordenar lo escrito. Hay un tema muy importante y es que a veces nosotros cuando escribimos los artículos académicos pensamos que los escribimos para nosotros. Pensamos que sí está súper claro para mí, pero realmente para quien nosotros escribimos es para nuestros lectores, para el profesor que me revise, para la audiencia, el auditorio de personas que se están formando y van a encontrar en mi texto académico una fuente de consulta. Redactamos nosotros, lo escribimos para puntualizar ideas que apoyen a los debates académicos que se dan. Nuestro texto puede ser incluso leído por autoridades gubernamentales e incluso en otras instancias internacionales. Entonces, ordenar lo escrito no es solo ordenar para lo que escribí para mí, porque yo no escribo para mí. Escribo para que me lea un lector. Escribo para que me lean varios lectores. Entonces, yo tengo que estar muy claro que cuando yo reviso mi texto académico, lo hago para mis lectores, lo hago para mis interlocutores. Asimismo, el quinto elemento que nos va a permitir la revisión es enfocar el escrito, es decir, lograr ver que nuestro escrito siga hacia el horizonte que se dirige, hacia la hipótesis que yo me planteo, hacia el objetivo que tiene mi paper. Muchas veces no nos damos cuenta, pero resulta que yo planteé un objetivo al iniciar mi texto académico y cuando terminé mi texto académico no tuvo relación con el objetivo.
Si yo hago una revisión eminentemente rápida, voy a concentrarme solamente en tachar errores, en sacar párrafos que tal vez no se entiendan, pero resulta que el objetivo no es ese, sino enfocar, redireccionar mi escrito, redireccionar mi ensayo académico, mi texto académico, de cara a que guarde coherencia y realmente sea un aporte para quien va a leer mi texto. Finalmente, el sexto gran aporte que nos ofrece esta revisión como actitud y estilo es la generación de ideas. Cuando yo vuelvo a leer, vuelvo a generar ideas e incluso puedo tener el contenido de mi texto de una manera mucho más clara. Aquí les traía un ejemplo. Este es un texto mío que se presentaba un proyecto de investigación y de vinculación con la sociedad. Entonces, aquí está el objetivo del proyecto. Y les voy a leer un poco para darnos cuenta cómo esta revisión aportó no solo en la corrección formal, sino en la corrección del fondo sobre lo que se estaba tratando de transmitir en este párrafo. Y dice, en este contexto, el proyecto ha buscado convertirse en una herramienta que permita formar abogados y abogadas que apliquen los conocimientos en situaciones reales de conflicto y desde ahí contribuir a la solución de un problema social complejo desde las normas jurídicas. Para este efecto se planteó como objetivo general del proyecto empoderar, asesorar y patrocinar a mujeres víctimas de violencia sobre sus derechos y brindar acompañamiento sobre la aplicación de estándares internacionales sobre acceso y calidad de la justicia a los operadores judiciales de las casas de la justicia de Carcelén Industrial y Tumbaco. Cuando yo escribí esto como autora, realmente para mí estaba súper claro. Para mí, nadie podía dudar de cuál era el objetivo que yo estaba transmitiendo. Para mí, todo lector iba a decir que Bestia está súper bien con lo que quiere transmitir la Facultad de Derecho de la universidad en la que trabajo. Pero resulta que cuando revisé no solo desde la perspectiva de corregir error, sino de mirar el texto en su integralidad, me di cuenta que habían dos objetivos en uno. Entonces, desde que buscábamos empoderar, asesorar y patrocinar a mujeres víctimas y además brindar acompañamiento sobre la aplicación de estándares a los operadores de justicia, teníamos dos objetivos y estaba redactado como uno solo. Además de los errores de repetición de palabras, es decir, usted mira ahí que con un lenguaje tan rico como el español, usted se va a dar cuenta que en una frase, en dos líneas, hay dos palabras repetidas, desde. Entonces, definitivamente la revisión, una revisión a conciencia, una revisión crítica, una revisión de contexto, permite que no solo nos quedemos con la parte formal y con solamente arreglar el texto de manera aislada, sino que aquí, por ejemplo, después de esta revisión, yo tuve que volver a elaborar el objetivo de cara a que mis interlocutores, los lectores, tengan muy claro hacia dónde iba. Además que es un párrafo muy largo y demasiado denso, entonces la idea era como acortar y poder llegar de manera directa, de manera concreta, sin tanta vuelta, hacia poder expresarles a mis lectores qué es lo que se les está planteando. Ahora, el señor Casani nos plantea y nos dice, miren, yo voy a hacerles una propuesta sobre algunos 10 tips, 10 preguntas que nosotros debemos plantearnos para poder revisar nuestros textos académicos. En este sentido, nos dice, estas son unas técnicas fáciles de aplicar y le invita a usted a reflexionar sobre cómo, qué preguntas debe hacerse para saber si está bien o no está bien. Entonces, vamos a ver qué nos plantea y nos dice, mire, el primer tip que yo le propongo es que usted se pregunte cuál es el enfoque que tiene su texto, cuál es el enfoque de su escrito. ¿Realmente es adecuado para la ocasión? ¿Usted está realizando un trabajo académico o está realizando un documento para
publicar en el editorial de un periódico o es una reseña de una noticia. Es decir, el enfoque del escrito tiene que estar claro. Si yo voy a escribir un texto académico, entonces eso implica que voy a tener necesariamente que revisar que haya fuentes, que haya bibliografía, que haya mi análisis. Segundo, nos dice Casani, yo tengo que preguntarme si mi texto cumple con mi propósito. Si me mandaron a hacer una investigación sobre un tema específico, ¿realmente estoy haciendo una investigación o estoy solamente haciendo un resumen de 10 textos que revisé? Que suele a veces pasarnos, es decir, cojo, reviso 10 textos y resumo. Pepito Pérez dijo esto, María Pérez dijo lo otro, Alejandra Cárdenas dijo esto, cuando realmente este no es el propósito de un texto académico. Entonces, la idea es que nos preguntemos, ¿cumple mi texto con el propósito que me tracé o con el propósito para el cual estoy escribiendo? La segunda pregunta que nos plantea Casani es, miren, revisa las ideas y la información. ¿La información que colocó en el texto es excesiva o es muy limitada? A veces también tendemos a escribir y a colocar demasiadas cosas, es decir, muchas veces, por ejemplo, mis alumnos, cuando están haciendo una investigación, leen demasiado, leen tanto que al momento de plasmar sus ideas, al momento de escribir su texto académico, ponen toda la información que no deben poner. Y lo único que hacen es estresarse porque se refleje todo lo que han leído. Entonces, no es que yo revisé 10 textos y quiero que los 10 textos estén ahí. Sí, pero no es pertinente para el argumento que usted está proponiendo. Entonces, es muy necesario para que el texto nos quede correcto, mirar si la información es suficiente. ¿Es suficiente lo que estoy dando? ¿Es excesivo? ¿Realmente cumplo con mi cometido, con lo que yo estoy planteando en mi texto académico? Y además, otra cosa súper importante es revisar si yo mismo entiendo lo que dice mi texto. A veces nosotros simplemente escribimos, nos dejamos llevar por escribir. A veces yo siento que lo que hacemos es un traslado de información. Es decir, yo cojo el libro, cojo el paper académico de un autor y cojo y traslado. Hago un copy-paste, abro comillas y cito igual, hago vuelvo a hacer un parafraseo, pero realmente no hago un proceso de escritura y un proceso de análisis. No utilizo los argumentos de los autores para reflexionar y para demostrar mi teoría. Entonces, es súper necesario que yo también me pregunte, ¿qué dice mi texto? ¿Yo mismo logro entender lo que dice mi texto? En este sentido, también Casani nos hace una puntualización muy importante y nos dice, mire, cuando usted esté revisando sus ideas e información, usted tiene que preguntarse si hay un equilibrio entre teoría y práctica. ¿Su ensayo es demasiado teórico o su ensayo es demasiado práctico? Yo me he encontrado muchas veces con textos académicos que son eminentemente descriptivos. Por ejemplo, usted tiene que escribir con respecto a, les voy a poner ejemplos jurídicos y de la ciencia política porque es más mi área. Entonces usted tiene que escribir sobre la incorporación de la perspectiva de género en las elecciones y resulta que con lo único que me encuentro es con que empiezan a rediseñar o a describir cuándo se hizo la reforma electoral que permitió la participación de mujeres en Ecuador y sucesivamente cuántas elecciones se han dado y cuántas mujeres han participado. Ahí solamente hay una descripción práctica, pero no hay una descripción teórica, no hay un planteamiento teórico. Entonces hay un desequilibrio, hay mucha más práctica, mucha más descripción que teoría. También nos plantea Casani y nos dice, tengo que lograr un equilibrio entre las tesis y los argumentos. Es decir, mi tesis
¿Tiene los suficientes argumentos para poder ser demostrada o simplemente planteé la tesis y me olvidé de los argumentos? También es necesario que usted revise la información y la opinión. Existe un equilibrio entre lo que estoy informando y lo que estoy opinando. Mi texto es eminentemente de opinión o mi texto es de información. Hay que lograr un equilibrio de acuerdo al objetivo que pretendo con este ensayo académico. El tercer elemento que debe revisarse al momento de realizar el ensayo académico es la estructura. Es decir, yo debo mirar si la estructura ayuda al lector a entender mi mensaje. No se olvide que nosotros no estamos escribiendo para nosotros. No estoy escribiendo para mi colega únicamente, estoy escribiendo para un público. Estoy escribiendo para el profesor. Ahora con todos estos mecanismos de control de plagio, usted escribe algo, inmediatamente sube al sistema y eso recorre una red completa. Estos Turnitin y todos estos sistemas informáticos de control y revisión de fidelidad académica le ponen a su documento y le hacen a un documento público. Desde esta lógica, no solo me voy a leer yo, no estoy escribiendo para mí. Estoy escribiendo para un auditorio, estoy escribiendo para un grupo de personas que me van a leer. Entonces es súper importante que yo pueda tener clara una estructura que le permita, que le ayude al lector a entender el mensaje. Es decir, cada uno de mis párrafos transmite una idea. Cada una de las secciones que tiene mi texto académico va de acuerdo con lo que me planteé. La información relevante ocupa las posiciones importantes, está al principio del texto. ¿Qué rol cumplen los párrafos? Entonces, es súper importante que nosotros nos centremos en la estructura del texto. Yo reviso si mi estructura está bien, reviso si mi estructura aporta al entendimiento del lector. Es decir, no es una estructura desordenada, no es una estructura que no permite saber a dónde voy. Y para esto existen ciertas señales, como por ejemplo las señales de anticipación. Los títulos me van a decir por dónde va. Los membretes me van a decir qué es lo que estoy tratando de transmitir. Por supuesto, una frase temática de un párrafo. Es decir, es muy importante que yo le dé las señales de anticipación, asimismo las señales de resumen, las señales visuales, como por ejemplo la puntuación, y por supuesto las señales verbales, es decir, cuando yo pongo palabras como en primer lugar, en segundo lugar, o cuando estoy terminando, y planteo en conclusión para finalmente. Es decir, la estructura es súper importante de cara a permitir que el lector pueda saber hacia dónde va mi escrito, hacia dónde va mi idea, hacia dónde vamos nosotros a plantear el argumento y la hipótesis en nuestro trabajo de investigación y en nuestro texto académico. Ahora, muy relacionado con el punto de la estructura, está relacionado el tema de los párrafos. ¿Qué nos plantea Casani con respecto a los párrafos? Con respecto a los párrafos nos dice, mire, usted debe preguntarse, ¿cada párrafo trata sobre un tema o un aspecto distinto? A veces nosotros escribimos el párrafo y no nos preguntamos qué es lo que estamos transmitiendo. Es decir, solo escribimos el párrafo y tratamos de ver que el párrafo quede concluido, pero no le vemos la sustancia, el contenido que tiene ese párrafo. Yo muchas veces, para poder tener claro hacia dónde va el párrafo, les pido a mis alumnos que al finalizar de cada párrafo me pongan un título, cómo le llamarían a ese párrafo o cuál es la idea central de ese párrafo. Porque además usted se encuentra con que un párrafo no está necesariamente vinculado al párrafo siguiente, sino que tenemos unos saltos abismales. Estoy hablando de la revolución
en materia de derechos económicos, sociales y culturales de 1917 y de pronto aparezco en el 2013 con la aprobación del pacto, del protocolo adicional al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es decir, hay una brecha temporal inmensa. ¿Qué va a decir el lector? Es decir, entre 1917 y, en el 2000, y hasta el 2013 no se hizo nada en derechos económicos, sociales y culturales. No hay un hilo conductor, hay una brecha gigantesca entre la conexión de los párrafos. Entonces, para podernos dar cuenta de esa relación entre los párrafos, es muy importante que al finalizar cada párrafo le pongamos un título, que al finalizar cada párrafo veamos cuál es la idea que se está transmitiendo en él, para mirar cuál es la relación con el siguiente y con el anterior. Asimismo, los párrafos deben tener una extensión adecuada. Les voy a enseñar ahorita un párrafo que es gigantesco, un párrafo que va más allá de las 10 líneas y entonces uno no logra, así como se pierde en el escrito del párrafo. Entonces un párrafo así no ayuda a una buena estructura de lectura, no ayuda a que el lector pueda ordenar sus ideas y saber a dónde va lo que usted le está transmitiendo. Asimismo, es súper importante que marquemos los párrafos de manera visual, es decir, clásicamente tenemos doble espacio cuando separamos un párrafo de otro. Entonces, es muy importante también darnos cuenta que los párrafos están marcados, que los párrafos van a transmitir ideas y que esas ideas tienen que guardar una relación con el párrafo anterior, el párrafo siguiente, y estos están vinculados con el título o subtítulo que nosotros estamos desarrollando. También nos dice el señor Casani, mire, el trabajo de revisión es hermoso porque le va a permitir a usted empoderarse, adueñarse de su texto, conocerlo muy bien a su texto, enamorarse de su texto, mejorarle a su texto. Pero realmente nos implica un poco de trabajo. Pero esto va a garantizar que el mejor trabajo que usted pueda hacer. Y nos dice, mire usted, vamos desde lo macro a lo micro. Si usted se preocupa de la estructura, si usted se preocupa del párrafo, tiene que preocuparse de la frase. Usted tiene que revisar si hay muchas frases negativas. A veces tenemos una tentación por escribir en negativo y no nos damos cuenta que mucho negativo confunde al lector y no estamos siempre transmitiendo lo que queremos decir. Hay frases también demasiado largas, sin puntuación. Además, hay frases que empiezan que no tienen el sujeto, verbo y el complemento, sino que empiezan por el verbo o simplemente son continuadas y no se sabe quién es el sujeto. O a veces usamos, una muletilla en la frase, tenemos algún tic de redacción. Entonces también tenemos que ir a ver la frase, que la frase esté bien puntuada, que la frase sea corta, que la frase transmita la idea que estoy planteando, la idea que quiero que conozca mi lector. También debemos nosotros recurrir a la revisión de las palabras. Utilizo los marcadores textuales correctos, es decir, estoy poniendo la palabra correcta. Tengo mucha muletilla o cliché que estoy repitiendo y que le convierte a mi lectura en densa, o es una lectura que permite que es fluida. Las palabras son fáciles de comprender, no usa palabras demasiado rebuscadas que me implican ir al diccionario para saber qué me quiere decir, sino que son palabras simples que permiten fluir la lectura. Una de las ventajas de ustedes cuando vayan revisando, van a darse cuenta que cuando su texto fluye, que cuando ustedes pueden leer rápido, de manera ágil, el texto está bien escrito. Cuando usted no puede leer, cuando usted tiene que regresar porque le falta puntuación, cuando usted tiene que regresar porque no sabe dónde empieza la idea y dónde termina, cuando usted tiene que regresar porque el párrafo está muy largo y no sabe qué está queriendo conectar, entonces, ojo, debo trabajar más en mi texto. También nos dice Casani, otro de los temas que yo debo revisar es la puntuación.
Realmente la puntuación es un elemento clave y un aliado maravilloso para poder escribir textos académicos claros. Y entonces yo me pregunto, ¿he usado bien los signos? Yo a veces siento que se pone la coma en cualquier lado. A veces veo y mis alumnos me dicen, de verdad, Ale, se me va la coma, no sé cómo utilizar la coma. Es súper importante que nosotros recordemos que la coma, que el punto y coma son nuestros aliados para escribir bien. Uso bien los signos, puntúo, pongo el punto seguido donde corresponde, pongo el punto final donde corresponde. A veces yo me encuentro con puntos seguidos donde hay dos ideas que deberían seguir conectadas, cuando realmente el punto seguido rompe con la idea e inicio una nueva. Entonces, definitivamente, ¿cómo uso los signos de puntuación para poder potenciar mi texto académico? ¿Es apropiada la proporción de los signos? ¿Estoy usando también demasiadas comas? ¿Estoy usando bien el resto de los dos puntos? A veces también me encuentro con que se colocan los dos puntos como comas. Entonces, la puntuación, uno se da cuenta de que necesitamos mejorar la puntuación cuando revisamos. Si yo solo escribo y entrego el documento, no me voy a dar cuenta que realmente he omitido las reglas de puntuación. Además de todos estos elementos que hemos revisado, Hassani nos plantea y nos dice, mire, también es importante que usted analice el nivel de formalidad. ¿El texto responde a la imagen que yo quiero ofrecer de mí? ¿Realmente estoy cumpliendo con un deber académico si me toca hacer el ensayo para la clase? ¿Estoy cumpliendo con el análisis de clase como estudiante? ¿Que estoy demostrando los conocimientos que estoy adquiriendo, que estoy poniendo en práctica los conocimientos adquiridos? ¿O simplemente estoy escribiendo como si estaría en una conversación informal con mis compañeros de clase en la cafetería? Es súper común que se diga, a veces nosotros, y acá nos pasa muchísimo en Ecuador, a veces nosotros ponemos o decimos, tú escribes como hablas, porque el lenguaje es súper coloquial, es decir, pensamos que tal como hablo, escribo un texto académico y no es así. Entonces el texto académico está encaminado a transmitir conocimientos. Ustedes ya revisaron todos los elementos que tiene este texto académico y por supuesto en el nivel de la revisión debemos de repensar, reflexionar si realmente yo estoy transmitiendo lo que tengo que transmitir en mi ensayo académico, en mi texto académico. Además, el texto se dirige al lector de manera adecuada. ¿Realmente estoy logrando una conexión con mi lector o lo estoy simplemente desobligando y le estoy diciendo, vea, mejor no me lea? O simplemente me estoy dirigiendo de manera adecuada. También hay que revisar, y esto también rompe mucho la posible conexión, las expresiones sexistas, expresiones racistas, expresiones adultocéntricas. Porque esto ya rompe el contexto, rompe la posibilidad de que te siga leyendo, genera ya una barrera y dice, no, o sea, esto tiene una visión eminentemente discriminatoria, evidentemente sexista o adultocéntrica, y entonces yo no voy más a la lectura. Y esto nos puede pasar, porque a veces nosotros estamos escribiendo y simplemente dejamos fluir nuestras ideas, pero realmente cuando hacemos esta revisión permanente periódica, yo puedo darme cuenta que puedo estar incluyendo una expresión sexista, una expresión racista, una expresión adultocéntrica, que puede afectar al producto final de mi texto académico. Asimismo, es súper importante que revisemos si es un texto académico, que no haya expresiones informales o expresiones muy rebuscadas. Como lo dijimos, es súper importante que las palabras sean las concretas, que palabras sean mucho más sencillas. Yo a veces les digo a mis alumnos, cuando nosotros, los abogados, mientras más enredados, mejor escribíamos antes, porque estábamos acostumbrados a esta visión formal del derecho, pero realmente eso no ayuda. Mucha formalidad, mucha redundancia en un texto, muchas palabras rebuscadas no ayudan a que el lector entienda lo que estoy queriendo decir.
Y cuando yo escribo, el objetivo no es solo llenar hojas, sino el objetivo es que me entiendan mis lectores y que puedan definitivamente encontrar una utilidad en el texto que yo estoy creando. Asimismo, y nos dice el señor Casani, nos dice, mire, cuando yo he hecho toda esta revisión, yo me planteo toda esta revisión académica, me he planteado todas estas preguntas, es necesario que yo termine mi interrogante haciendo una reflexión sobre los recursos retóricos. Y yo me pregunto si el texto atrae el interés del lector. Y aquí les traje un pequeño ejemplo. Una alumna mía estaba trabajando una investigación sobre Julian Assange y las obligaciones que tenía el Estado. Como ustedes saben, Julian Assange permaneció casi 7 años en la Embajada de Ecuador en Londres en calidad de asilado diplomático. Y mi alumna se planteaba si es que el Estado ecuatoriano había cumplido con las obligaciones para proteger los derechos de Assange y si Assange tenía o no derechos en este contexto. Entonces, en el capítulo 3 de su análisis, ella ponía así, capítulo 3, posición del Estado, la posición del Estado ecuatoriano no es sostenible. Realmente el texto no atraía al lector. El texto simplemente era un enunciado que incluso está escrito sin ni siquiera poner mayúsculas, sin mucho cuidado, sino simplemente la posición del gobierno ecuatoriano no es sostenible. En una negación, sin argumentos. Entonces, cuando revisábamos el texto, a mí, que era su tutora, su directora, me provocaba leer el texto. Es decir, era como, esto es una afirmación que no nos deba nada. Así es que ella revisó y nos hizo el siguiente planteamiento. Julian Assange, héroe, villano y perseguido por la justicia. Miren ustedes cómo cambia el recurso retórico, cómo a través de las palabras ya cambia esta afirmación casi neutra, esta afirmación que más parece un enunciado, versus algo que nos está invitando a leer, donde nos está diciendo Assange fue un héroe, fue un villano y por último acabó siendo perseguido la justicia. Entonces, realmente es súper importante que se recurra a recursos retóricos, que utilicemos las palabras para provocar el interés del lector. Que no sea monótono, que la redacción sea en un tono enérgico, que sepamos y que le demos emoción a lo que estamos transmitiendo para que realmente motivemos la lectura, para que realmente induzcamos a nuestros lectores y le digamos, vea, por esto es importante, porque cada uno de los aportes escritos que nosotros hacemos tiene un gran aporte para la academia. Pero es súper importante que usted sepa cómo decirlo. Yo les digo a mis alumnos, usted se ha matado escribiendo, lleva 6 meses haciendo una investigación y le está poniendo un título tan aburrido que nadie va a querer leer. Entonces, es súper importante que motivemos la lectura. ¿Cómo motivamos la lectura? A través de los recursos retóricos, a través de la palabra. Con un lenguaje, con un idioma tan rico como el nuestro, realmente podemos encontrar varias propuestas, varios mecanismos para hacer de nuestro texto una lectura dinámica, poder inducir al lector, poder invitar al lector, poder provocar al lector a que lea nuestro texto, a que se interese por nuestro tema. El décimo grupo de preguntas que se plantea el señor Casani es la presentación. Es decir, como les decía, la revisión no es solo el fondo, la revisión es la forma. La presentación va a decir muchísimo del texto académico. Ahí nos dice, usted tiene que preguntarse, ¿cada página es distinta? ¿Cada página es variada? ¿Es atractiva? ¿O hay una monotonía en el texto que usted ni siquiera le provoca leer? Y cuando usted ve, por ejemplo, nosotros leemos muchísimas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y cuando usted ve las sentencias que son hojas de hojas, que no le dice nada, usted no quiere leer. Tanto así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más o menos hace unos 10 años atrás, cambió el formato de sus sentencias.
Y una sentencia que es un documento aburridísimo para nosotros los abogados, para el resto más, una sentencia se ha vuelto súper dinámica. ¿Cómo logró este dinamismo la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Porque les hizo las páginas distintas, porque nos puso unos títulos súper chéveres donde nos invita a leer y donde sabemos qué leer, porque nos dice sobre qué derecho va a versar en qué segmento, porque nos dice qué prueba va a utilizar. Entonces, a un documento que es totalmente aburrido, le convirtió en un documento dinámico, en un documento que realmente es fácil de manejar hasta para quienes no son abogados y quieren tener una información sobre los temas importantes que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero ¿cómo lo hizo? Empezó con la presentación. Yo les aseguro que el contenido de lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos de hace 10 años no es ni de lejos distinto al contenido que decía hace 20. Los nuevos contenidos son súper dinámicos. ¿Por qué? Por la presentación. Porque los títulos son claros, utilizan negrillas, nos marca la diferencia entre título y subtítulo, nos pone unos acápites con letras donde nos permite saber hacia dónde va el texto. Y entonces usted tiene súper claro, tiene un texto mucho más dinámico que le permite a usted saber hacia dónde va. Estas son las preguntas que se plantea Daniel Cassani y nos dice, mire, usted tiene que hacerse estas preguntas sobre estos 10 temas. Usted no puede revisar su texto, no puede decir que revisó su texto si no se planteó estas interrogantes. Es súper necesario que usted tenga presente estas 10 preguntas. Usted mismo tiene que hacerse estas preguntas. Vaya revisando por capítulo, vaya revisando cada vez que escribe y por supuesto haga una revisión al final. El mito de que la revisión se hace al final es el que a veces nos lleva a hacer una revisión muy superficial. Pero usted tiene que ir haciendo la revisión desde que va escribiendo. Vaya revisando, vaya cuestionándose, vaya respondiendo a estas interrogantes. Luego Cassani nos dice, una vez que usted le he planteado estas preguntas a un nivel muy técnico, a un nivel muy estratégico, yo le quiero plantear a usted 10 trucos para que revise su texto. ¿Qué tiene que hacer usted como trucos? ¿Cuáles son como las claves que le doy a usted para que su texto sea muy bien revisado? Primero, quiero plantearle que usted se lea como un escritor. Usted tiene que leer a usted mismo como si fuera un profesional. Leerse como un par igual a usted, como un escritor auténtico. Usted tiene que mirar cuáles han sido sus ideas. Usted tiene que saber si realmente hasta ahí llegó lo que puede escribir o usted puede hacerlo algo mejor. Usted no tenga respeto por nada, dice Cassani, sea un poco cruel con usted mismo. Pero no cruel en el sentido de maldad y fregar el artículo, sino sea muy crítico con usted. Porque usted de seguro puede mejorar y usted puede alcanzar un nivel de escritura realmente bueno. Lo puede hacer, pero para eso necesita usted ser su propio crítico. Léase como un profesional escritor. Plantéese, ¿cuál es el autor más fuerte que ustedes tienen? Una guía de referente que ustedes tengan como académico. Pregúntese, ¿cómo leería este escritor, este profesional su texto? Entonces, analice qué le observaría a él, qué le diría a él. Y de esa manera usted va a lograr perfeccionar y tomar una postura distinta. Ya no es usted el que escribió, sino es un tercero que viene a mirar cómo escribe usted. ¿Qué diría el gran escritor, no sé, en materia de hotelería y turismo, quien sea un gran referente académico? Pero trate de medir desde esa vara para que usted pueda saber hacia dónde puede llegar su texto. Ahora, el segundo consejo es lee como que si tú fueras tu propio lector. Ya deja de lado el papel de escritor, de colega tuyo, sino ponte como un lector. ¿Qué
le observaría a usted si fuera lector? Y ese realmente es un súper buen ejercicio. Por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando en los ensayos académicos, cuando se está produciendo la tesis de fin de carrera, tradicionalmente yo les digo a mis alumnos, pero si esto lee una persona que tiene una visión diferente a la que tú tienes, te criticaría muy fuerte. Nos botaría los argumentos desde estas perspectivas. Entonces, realmente leer desde otra perspectiva es muy bueno. Ayuda un montón a darse cuenta cómo podríamos mejorar y por dónde nuestro texto puede estar un poco débil, por dónde nuestro texto puede ser corregido. Nos va a permitir detectar los errores no desde nuestra posición, sino desde una posición diferente. Vamos a poder hacer una crítica convirtiéndonos en nuestros propios lectores. Yo asumo ser mi propio lector. ¿Qué me está transmitiendo? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué aprendería yo después de leer este texto? ¿Cómo me enriquecería este texto a mí? Si este texto cae en mis manos, ¿cuáles son los aportes que tendría este texto? ¿Y qué no me aportaría? Entonces, nos va a permitir hacer una corrección frente a esos errores. El tercer truco que nos plantea Casani es pedir a alguien más que nos lea. Es decir, que haya un lector real, una tercera persona que pueda leernos. Y esto pasa mucho porque incluso cuando nosotros, por ejemplo, yo realizo las tutorías de tesis, reviso lo que escriben mis alumnos, les acompaño, pero siempre cuando llega el profesor corrector al tercero, siempre hay un aporte, siempre hay una pregunta, siempre hay un complemento a ese texto escrito que hicimos. Casani nos dice, cuando nosotros pedimos a una tercera persona que nos lea, no te justifiques, escucha. Date la oportunidad de escuchar. No estás pidiendo a otra persona que te lea solamente para justificarte y explicar qué fue lo que pasó y por qué cometiste ese posible error, sino que escúchale y date la oportunidad de enmendar. Siempre la posibilidad de que otra persona te lea, de que otra persona te comente, de que otra persona analice lo que estás diciendo es súper enriquecedor. Date la oportunidad de que tu texto sea enriquecido por una tercera visión. El cuarto punto que nos plantea Casani es imaginar el diálogo con el lector. Es decir, tú fuiste lector. Si puedes tener a un lector real, dialoga con él. Permítele a él que te diga verbalmente cuáles fueron los puntos débiles que encontró en ese texto, cuáles fueron los puntos fuertes que encontró en ese texto, de cara a que tú puedas ir enmendando tu escrito. Y Casani nos dice, mira, si no tienes la oportunidad de poder mantener un diálogo con tu lector, imagínate tú el diálogo. Enmienda tu escrito. ¿Qué preguntas te surgen desde tu lectura? Pero para poder hacer esto necesitamos una investigación, una revisión a conciencia, una revisión que nos tome tiempo, no una revisión simplemente de un minuto, listo, leí lo que dice mi texto, hice medio, una que otra corrección. A veces yo tengo alumnos que me dicen, a mí no me gusta leerme, profe, no me da cosas verme después, leer lo que escribí después de que escribí. Tras su error, porque incluso se deslizan hasta errores ortográficos, errores gramaticales, errores simples. Entonces siempre debemos estar en este proceso de corrección, de revisión y de edición de nuestro trabajo. El quinto truco que nos plantea Casani es adoptar una actitud crítica. Sé tu propio crítico. Sé tu propio cuestionador. Tú mismo pregúntate, tú mismo repregúntate, tú mismo encuentra cuáles son las fortalezas que tiene tu texto, así como cuáles son las debilidades que tiene tu texto. Adopta una actitud. Ya no puedes simplemente decir, no, qué lindo que escribí, está precioso, o sea, sí hay que decirlo, pero lo mejor es tener una crítica de cara a todos los elementos que hemos revisado, es decir, soy crítico con respecto a la estructura de mi trabajo, soy crítico con respecto a la relación entre teoría y práctica, es decir, adoptar una relación crítica sobre el objetivo que plantea mi texto, sobre hacia dónde me estoy encaminando con mi texto. La sexta clave, y es una clave que realmente yo les recomiendo un montón,
es el poder oralizar el escrito, el poder hacer oral, el poder verbalizar lo que escribo. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de los grandes aportes que encontramos. A veces cuando se tiene que concluir, y esto mucho más va hacia las conclusiones, cuando tenemos que concluir, muchas veces yo veo que hay textos que en las conclusiones simplemente hacen un resumen de lo que dice cada capítulo, de lo que dice cada sección, pero realmente cuando uno verbaliza lo escrito, puede encontrar los hallazgos y los principales aportes que se hicieron en su documento académico. Lo mejor es poder sentarse y oralizar el escrito, plantearse qué quiero decir en mi primer capítulo, qué quiero decir en mi segundo capítulo. Así voy yo descubriendo, y Casani en esta sección utiliza una metáfora y nos dice, a veces el oído puede descubrir de mejor manera lo que no ha descubierto. Es decir, es mucho mejor el poder escuchar, el poder verbalizar, el poder hacer en verbal, el poder decirlo en palabras, lo que he dejado en el texto escrito. Cuando yo puedo verbalizar de manera clara lo que está en mi texto tiene una capacidad de ser leído y de ser transmitido con claridad. Entonces, este es un tip que realmente, y ahí sí les cuento que a mí me ha sido realmente efectivo en la elaboración de los ensayos académicos. Nos ayuda un montón a poder tener claro en dónde estoy, qué estoy escribiendo, qué quiero decir, qué estoy diciendo y qué no debo decir. Entonces, realmente es un tip bastante importante que usted logre oralizar el escrito. Yo sé que ustedes me van a decir, pero hija madre, esto es un montón de tiempo, es decir, me toma un montón de tiempo. Casani y varios otros de los académicos dedicados a esta experticia del escribir bien, nos dice, la escritura es un ejercicio de práctica. Realmente mientras más practiquemos, mientras más nosotros vayamos revisando, poniéndole conciencia a lo que vamos escribiendo, vamos a lograr mejores productos. No se olviden ustedes que mientras más leemos, mejor escribimos, mientras mejor escribimos, vamos perfeccionando nuestras técnicas. Entonces, es súper necesario, esto no es un proceso largo, esto es un proceso que hay que irlo asimilando, que a la medida que ya tengamos como un hábito, nosotros lo vamos reproduciendo. En el séptimo truco que nos plantea Casani nos dice, mire, es súper importante que usted al escribir, ya lo habrán discutido, que usted se trace un plan de investigación. Usted siempre se va a trazar una pregunta de investigación, siempre se va a poner una hipótesis, siempre va a plantear los argumentos que le van a permitir a usted desarrollar esa hipótesis. Mire, compare sus planes. Cuando usted acabe de leer, cuando usted acabe de escribir, compare el resultado de su documento con el plan que usted inició y cómo lo fue modificando. Esto también es una actividad realmente rica porque le ayuda a usted a mantener su horizonte. A veces su texto académico, usted se plantea una hipótesis, usted se plantea una pregunta de investigación, cómo el coronavirus afecta a la actividad turística en Bolivia y en todos los países de la región andina, y resulta que usted acaba escribiendo solamente sobre el coronavirus, solamente pone toda la información que encontramos sobre la Organización Mundial de la Salud sobre el coronavirus, pero resulta que el link o la relación con la afectación de esta pandemia hacia la actividad turística se nos perdió por ahí. O, como muchas veces nos pasa, simplemente hago una descripción de la actividad turística, datos sobre cómo se ha disminuido la actividad turística en Bolivia y en la región andina. Voy por otro lado a plantear que es del coronavirus, cómo para combatir la COVID-19 tuvimos que cerrar fronteras, pero realmente ¿cuál es la relación? Entonces es súper importante que yo compare el plan con el que partí mi ensayo, mi texto académico, con el resultado que tengo. Porque esto nos va a ayudar a inventar errores, nos va a ayudar a saber si es que cumplimos con nuestro objetivo de investigación e incluso nos va a permitir saber que fuimos enmendando, ya mientras realizamos la investigación, que fuimos enmendando varios temas que teníamos que fortalecer y que tenemos un producto final terminado. A veces mis estudiantes se estresan un montón y me dicen, nos divorciamos un montón del plan.
O sea, sí, nos pudimos haber divorciado tal vez en el índice. Nos pudimos haber divorciado porque usted no logra, la hipótesis no se comprueba, sino que usted falsea la hipótesis. Entonces, realmente no implica que se desvió, sino que implica que usted hizo un trabajo de investigación. Entonces, si compara el plan, usted va a poder ver cómo su ensayo académico fue creciendo y cómo su ensayo académico realmente fue cumpliendo y ajustándose a las técnicas de investigación, al objetivo que planteaba su investigación desde el inicio. Como octavo punto, Casani nos plantea realizar un test fluorescente. A mí esto me encanta. Y nos dice, mire, usted puede hacer unas 2 impresiones de su texto, o no 2 impresiones, sino ahora que ya no usamos impresiones, sino en la computadora, sacar 2 documentos iguales. Use un color rojo, un resaltador rojo y un resaltador verde, el semáforo. Y vamos a hacer cierta señalización a las partes de su ensayo. Por ejemplo, vamos a marcar con el color rojo todos los grupos de frases nominales. Aquellas frases que son eminentemente llenas de sustantivos, va a ponerles color rojo, y va a poner verde a todas aquellas frases que están relacionadas con los verdes. Aquellas frases o grupos gramaticales que surgen y que giran alrededor del verbo. Si usted tiene más color rojo, replantéese, porque está haciendo usted un análisis eminentemente sustantivo, está llenándole de sustantivos y no de actividades verbales. Use el semáforo, mire, revise cuánto usted está utilizando formas pasivas, cuántas frases usted las tiene incompletas, cuántas frases les falta contenido, márquelas de rojo y márquelas de verde a las que están sujeto, verbo y complemento. Si usted tiene más rojo, obviamente tiene que revisar. Entonces, incluso nos plantea y nos dice, mire, y esto realmente ayuda a poder marcar con colores distintos para poder ir viendo dónde yo puedo mejorar. En el 9º truco, ya para ir terminando, Casani nos dice, mire, no desaproveche el recurso que tiene en el siglo XXI. No desaproveche los ordenadores, no desaproveche el control que tiene la computadora en cuanto al corrector ortográfico, no desaproveche en cuanto a la revisión bibliográfica. Usted va a encontrar la posibilidad de hacer la bibliografía, de hacer las citas, es decir, recurra a los mecanismos y a las herramientas que le da su ordenador. Es decir, usted tiene grandes herramientas, por ejemplo, el tema de sinónimos. A veces nos pasa, ya les enseñé mi escrito que tengo en una línea la palabra después. Entonces, use los sinónimos, use la ortografía y la gramática, use el conteo de palabras, es decir, el ordenador nos ofrece una gran variedad de herramientas para poder apoyarnos en la revisión de nuestro texto académico. Finalmente, y este también es otra herramienta que no solo la reproduzco desde lo que dice Casani, sino que es fruto de mi experiencia en la revisión de los textos académicos, y es hacer un resumen de cada párrafo o ponerle un título al lado de cada párrafo. No deje que el párrafo esté ahí solo por estar, no deje que el párrafo simplemente llene la cuadrícula del papel, sino que revise el párrafo, póngale un título, haga un resumen de cada párrafo, porque usted ahí sabe qué quiere decir. Usted ahí definitivamente va a entender cuál es el core, el objeto central de su párrafo, y va a saber si realmente ese párrafo es relevante o no para el paper académico y para lo que usted está buscando. Finalmente, después de estos 10 trucos, usted va a poder saber si realmente su texto académico cumplió o no con su misión. Está claro que usted utilizó los argumentos necesarios para poder probar su hipótesis. Está claro que usted cumplió con la misión, que su texto cumple con la misión para el cual fue escrito. Sí, y estas son unas 10 estrategias que nos permiten de manera sencilla, de manera fácil, poder revisar nuestro texto académico y poder alcanzar el objetivo que nos planteamos con nuestro texto. A veces uno dice, ¿por qué escribo? ¿Qué pereza escribir?
Realmente escribir es la mejor manera de transmitir nuestros conocimientos, escribir es la mejor manera de darnos cuenta cuánto vamos nosotros escribiendo, cuánto vamos nosotros aprendiendo, y escribir es la mejor manera de plasmar nuestras ideas, nuestro aprendizaje, y luego mirar cómo vamos evolucionando y cómo cambia y cómo nosotros vamos mejorando y adquiriendo mejores técnicas y mejores destrezas para la escritura. Con eso termino. Quería simplemente ponerles acá un ejemplo de redacción, y este es un párrafo, miren, que tiene vamos a ver, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 líneas en un párrafo. No lo corté, está escrito así. Y va a ver usted que realmente la lectura de este párrafo es totalmente complicada, es totalmente difícil, es enredado, además que es un tema eminentemente jurídico, donde usted realmente no va a perderse. El lector se pierde en esta redacción tan larga, con un párrafo tan extenso. Si usted le busca un título a este párrafo, va a encontrar un título que no transmite mucha información, va a encontrar un título confuso, va a encontrar una síntesis confusa, porque incluso no se sabe quién está hablando, quién está narrando esta historia acá. Igualmente acá es una editorial publicada acá en Ecuador, donde usted también va a encontrar párrafos largos, una disparidad de párrafos, mientras usted tiene un párrafo aquí muy grande, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 líneas. Aquí tiene un párrafo de 2, 4, 5. Usted va a ver una desproporción en las ideas que se están transmitiendo. Y quisiera terminar con eso. Se me ha acabado el tiempo, por eso no quisiera revisar los artículos. Quedo a la disposición de dudas, preguntas, inquietudes que tengan ustedes con respecto a la temática expuesta. Muchas gracias, doctora. Bastante claro su exposición. Vamos a dar paso a las preguntas a los compañeros en línea. ¿Alguien tiene consultas? Bueno, internamente me llegan algunas consultas. Una de ellas es, doctora, ¿cuál es la extensión o cantidad aproximada de palabras que debe contener un artículo? Eso depende del artículo académico que estemos escribiendo. Depende muchas veces de la convocatoria, si vamos a presentar un artículo para una revista indexada, depende de las palabras que nos pide el artículo. Si vamos a hacer un trabajo de investigación final, depende de las palabras del límite que nos ponga la universidad. Eso va a depender de para quién estemos escribiendo y ante quién estemos nosotros respondiendo con nuestro texto académico. No siempre va a haber una regla general. ¿Cuál es la tendencia hoy? Yo me acuerdo que antes, cuando yo leía los papers académicos, mientras más hojas tenga, 30 páginas, mientras tenga, no sé, unos 50,000 caracteres, 250,000 caracteres, o sea, mientras más grande, mejor. La tendencia actual es hacerlo de manera más corta. Incluso yo me acuerdo que cuando yo me gradué de abogada, mi tesis tenía 200 páginas, que a quién le interesaba leer. Entonces, hoy la tendencia es ir hacia una reducción en la extensión de los trabajos, de manera que sean leíbles, de manera que sean accesibles, de manera que sean prácticos. Inclusive las revistas académicas hoy están pidiendo ya textos más cortos, textos que sean realmente un aporte y que tengan la capacidad de sintetizar los planteamientos académicos que se hacen. Entonces, depende de qué vamos a escribir. Un ensayo académico, por ejemplo, la universidad en la que yo trabajo ahora ya no estamos haciendo tesis, sino hacemos ensayos académicos. Entonces, de la cantidad de palabras que tenía una tesis, de la cantidad de palabras que tenemos ahora nosotros con los ensayos académicos, se ha reducido muchísimo. Pero yo creo que va a depender de la convocatoria o de las instrucciones y las indicaciones que nos den para presentar el documento. Otra consulta que tienen es, ¿puede ser realizado por más de un autor o un trabajo de equipo,
artículo científico? Por supuesto, yo creo que es súper rico. Yo creo que es muy interesante plantear este debate entre varios autores. 2 autores, 3 autores realmente enriquecen la capacidad que tiene un texto, un ensayo académico, porque además va a tener una perspectiva distinta, no va a ser solo su perspectiva la que se transmite, sino que va a tener varias perspectivas. Se va a presentar en el mismo documento una discusión teórica desde 2 visiones. Entonces, es muy interesante que se puedan hacer artículos compartidos, ensayos compartidos. Yo creo que la tendencia académica ahora también marca hacia la necesidad de hacer artículos compartidos y de ya no solo hacerlo de manera individual. Esto también implica y va desde la necesidad de cómo nosotros revisamos nuestro texto, cómo tenemos la capacidad. No siempre es fácil escribir con otra persona, no siempre es fácil lograr una conexión, una empatía en el texto que estamos realizando. Entonces, más bien, parecería ser que a veces yo veo que, por ejemplo, mis estudiantes tienen que hacer un trabajo en conjunto y lo que hacen es dividirse. Tú construyes el marco teórico y tú sacas el marco fáctico. ¿Qué sale de ahí? Un Frankenstein, porque nunca se pusieron de acuerdo, nunca dialogaron, nunca debatieron, sino que el uno sacó un resumen, el otro sacó otro resumen e hicieron el paste, pegaron el artículo. Eso no es un artículo, eso no es hacer un trabajo académico compartido, eso es simplemente pegar información. Pero si nosotros vamos a hacer un real trabajo académico, un trabajo de discusión, un trabajo de análisis, un trabajo donde presentemos argumentos desde 2 perspectivas, realmente va a ser un instrumento o un texto muy enriquecedor. Sí, doctora, tiene mucha razón. Quizás se puede dar también este tipo de trabajos donde se requiere, ¿no?, la participación no solamente quizás de un área en particular, sino también de ciertas disciplinas, ¿no? Ajá. Que puedan ser de apoyo para poder hacer este artículo. Sí, Gracias. o sea, súper importante. Es súper importante. O sea, ya le digo, por ejemplo, en la perspectiva en la que yo me muevo, entender el derecho sin entender la antropología, sin entender la sociología, es absurdo. O sea, uno no puede entender qué hay detrás de las normas, entender el derecho sin la ciencia política no se puede hacer. Entonces, tener otras perspectivas y otras lecturas es muy enriquecedor. Pero en la medida en que argumentemos, en la medida en que reflexionemos, en la medida en que trabajemos, y no solamente sea, ya le digo, un unir tu punto de vista y el mío, no más sin una discusión. Otra pregunta dice, según usted, ¿cómo debe estar estructurado el objetivo de investigación y qué aspectos debe considerar las recomendaciones de una investigación? Yo creo que es súper importante que el objetivo esté claro hacia dónde nos dirigimos. Yo creo que uno de los temas más importantes es poder plantearse la pregunta de investigación. Yo creo que cuando tenemos la pregunta de investigación, el objetivo general va a fluir. ¿Qué pasa aquí? Por ejemplo, uno de los problemas más graves con los que yo me encuentro es que mis alumnos, la pregunta de investigación no es una pregunta desde un por qué, desde un cómo, sino que simplemente una afirmación que ellos creen, la ponen en signo de interrogación y para ellos está la pregunta. Entonces, por ejemplo, en lugar de plantearse por qué, lo que les decía, el coronavirus y la afectación en la actividad turística en la región andina, signo de interrogación y está la pregunta para muchas personas. Realmente esa no es una pregunta de investigación. Desde los teóricos de la investigación hay un texto que a mí me encanta que se llama KKB, se me fueron ahorita los autores, ellos plantean y nos dicen, la pregunta de investigación va a marcar el tipo de investigación que vas a hacer. ¿Vas a hacer una investigación descriptiva o vas a hacer una inferencia eminentemente explicativa? Si tú planteas un cómo en la pregunta, vas a describir. Si tú preguntas un por qué, vas a explicar. Entonces, yo creo que ya en el nivel que vamos desarrollando la actividad de aprendizaje, está bien empezar por una pregunta de investigación con un cómo, una pregunta descriptiva, un cuándo, pero realmente para finalizar la carrera, para ya poder plantear nuestras destrezas de aprendizaje, es necesario que hagamos inferencias explicativas, que nosotros ya tratemos de explicar ciertos problemas. Entonces, cuando nosotros tenemos clara la pregunta de investigación, inmediatamente va a venir el objetivo de investigación. Inmediatamente va a venir el objetivo general. Nosotros vamos a saber que el objetivo general es responder a esa pregunta, es
buscar una respuesta tentativa a esa pregunta que va a ser la hipótesis. Entonces, con la pregunta de investigación, con la hipótesis, usted tiene muy claro el objetivo de investigación. Y los aspectos que debemos tomar para considerar las recomendaciones, ya que va en la parte final de una investigación, dice, ¿no? Perfecto, las recomendaciones, perdón. Yo creo que las recomendaciones son súper importantes y van a partir de los hallazgos, de las conclusiones. Es decir, otro problema, yo les decía, otro problema con el que yo me he encontrado un montón es que, por ejemplo, mis alumnos cuando tienen que plantear conclusiones, lo único que hacen es una síntesis. No concluyen, no encuentran, no presentan sus hallazgos. No sé por qué tenemos a veces cierto temor a la presentación de hallazgos. De estos hallazgos van a surgir las recomendaciones, es decir, fruto de mi investigación yo encontré que a partir de, yo pude explicar que el coronavirus ha reducido la tasa de movilidad en materia de turismo porque la gente tiene temor de consumir los productos que se cocinan y que uno no sabe cómo. ¿Cuál será mi recomendación? Entonces yo plantearé una recomendación, una guía, un protocolo público que todo el mundo pueda ver, donde cómo se hizo mi producto, de cara a que le dé confianza a la persona que viene. Entonces yo creo que fruto del hallazgo, cuando yo concluyo, cuando yo encuentro cosas, entonces yo puedo plantear mis recomendaciones de cara a mejorar la situación que estoy evidenciando que se presenta como un problema o que debe ser mejorada después de mi producto de investigación. Muy claro, doctora. ¿Hay compañeros o colegas que quieran hacer la consulta directa? Adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, Licen. Sí, doctorita, muy buenas tardes. Agradezco su presencia. Muchas gracias por transmitirnos sus conocimientos. La pregunta que tengo es la siguiente. ¿Cuáles son los 3 primeros errores más frecuentes encontrados en una revisión de artículos científicos? Muchas gracias. Gracias. Yo creo que varios artículos científicos podemos encontrar a veces esta distorsión entre el objetivo de investigación, la hipótesis que se plantea y la resolución de la hipótesis, es decir, cómo resolvemos la hipótesis. Creo que ese es uno de los problemas más complejos en la revisión de pares, en la revisión de artículos académicos. Creo que otro problema que se presenta es la poca capacidad para hacer una síntesis, es decir, cómo nosotros a veces queremos, mientras más escribimos, poner más información. Creo que el exceso de información es otro problema, y en ese exceso de información nos perdemos en el horizonte que nosotros estamos escribiendo. Y me atrevería a decir que a veces también las conclusiones, porque encontramos a veces trabajos con un nivel de argumentos bastante sólidos que no están plasmados en las conclusiones, u otras veces sucede que encontramos conclusiones súper importantes que no se discutieron jamás en el trabajo. Entonces yo me atrevería a decir que estos son uno de los errores con los que yo más me he encontrado al realizar este trabajo, tanto como revisora par de textos académicos, de pares, colegas académicos, como de la revisión que hago de los trabajos de investigación de mis estudiantes. Podría yo clasificar esos como los mayores errores que yo encuentro ahí. Muy claro, doctora. ¿Algunos colegas que quizás quieren hacer algunas consultas? Lick. Adelante. ¿Cómo está, Lick? Doctora, muy buenas tardes. Lick, la verdad, doctora, me ha sido una muy buena exposición, clara. Como usted estaba diciendo, doctora, hay una aclaración con lo que usted decía, que ahora ya no se necesita tanto el exceso de información en las investigaciones, en las escrituras y todo eso. ¿Usted recomendaría que se amplíe el léxico de una persona que va a realizar un texto para elaborar esto, para no ser muy redundante, se diría, en la escritura? ¿Y qué recomendaciones nos daría para ampliar nuestro léxico, nuestro vocabulario, se podría decir, doctora? Esa era mi duda, para, como digo, para ser un poco más concretos, más concisos en la escritura. Muchas gracias.
Perfecto, muchas gracias. Gracias por la pregunta. Yo creo que es súper importante porque nosotros también nos damos cuenta, yo no sé si es por el acceso a Internet, que nosotros ahora leemos todo en Internet, nos hemos olvidado del diccionario de sinónimos y antónimos que se usaba en mi época. Nosotros escribíamos con un diccionario donde buscábamos el sinónimo, ahora no lo hacemos porque leemos más de Internet, entonces es súper necesario recurrir a los sinónimos, es súper necesario que nosotros tengamos súper claro que nuestra lengua castellana, el español, es uno de los idiomas más ricos. Entonces, realmente no se justifica el uso de palabras repetidas. Y a veces no nos damos cuenta. Miren ustedes que yo me encontré este texto así, de este porte, y miren cómo estaban las palabras repetidas. Y se supone que yo reviso cada vez que redacto, pero es como que a veces cuando uno está en la emoción de la redacción, coge y pone la palabra repetida. A veces yo me encuentro con textos que tienen la misma palabra en una oración. Entonces, es como, ¿qué pasó? Repetimos las mismas palabras, entonces es súper importante recurrir a los sinónimos, incluso los sinónimos de la computadora. Yo les digo a mis estudiantes, a mis colegas difícilmente, pero a mis estudiantes les digo, vea usted, pone la palabra metro, busque un sinónimo en la computadora. Hoy por hoy el mismo Word le ofrece, o los sistemas alternativos, usted aplasta sinónimos y usted tiene una variedad de sinónimos, incluso le dice desde la acepción de la palabra qué sinónimo puede usar. Entonces, yo lo que le recomiendo es usar los sinónimos, pero además yo creo que en la medida en que uno va redactando, haciendo el ejercicio de redactar, uno va adquiriendo mayor destreza para la ubicación de los sinónimos. A veces otra cosa que a mis estudiantes les pasa más que a mis colegas es que cuando yo le digo no repita palabras, empiezan a utilizar mucho pronombres. Entonces yo me encuentro con mismo, el cual, y uno no sabe a qué mismo se refiere, a qué misma se refiere, o resulta que en el párrafo anterior me habló de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el párrafo siguiente me pone la misma que. Entonces, en eso sí, por eso es súper importante hacer la revisión para poder darnos cuenta de que realmente hay coherencia, de que no estamos repitiendo las palabras, y mejor si podemos decirle a alguien que no somos nosotros, que nos ayude con la lectura del texto para que pueda detectar estos errores que nosotros ya no podemos detectar, aunque leamos, que nos ayuden desde afuera, que sea un tercero el que lo haga. Doctora, no quiero olvidar esto, que eso es generalmente lo que me pasa a mí, ¿no? Al redactar, muchas veces en los párrafos tendemos a un poquito alargar, ¿no? Lo que es el contenido. Entonces, ¿cuál sería su recomendación, ¿no? ¿Hasta cuántas líneas podríamos nosotros redactar para que se entienda mejor un párrafo? Yo planteo, sin que sea una receta escrita, o sea, ahí como sí, decía Max Weber, los tipos ideales, no hay tipo ideal, pero más o menos lo que nosotros planteamos, incluso por un tema de equilibrio en los párrafos, no más de 10 oraciones cada párrafo. Mire usted, porque más se vuelve súper pesado. Yo a veces les hago leer a mis estudiantes las presentaciones, los textos de ellos, y le digo, a ver, leamos juntos y vamos a leer, justo este es un texto de uno de mis alumnos, y mire usted, con un párrafo tan largo, yo me cansé a la mitad del párrafo. No hay un corte, no hay un cambio, exacto. Entonces, más o menos, yo creo que lo ideal son párrafos de unas 10 líneas que permitan transmitir la idea concreta. Si necesito unos 2 párrafos, está bien, pero un párrafo así realmente le pierde al lector. Realmente nos agota, no nos permite leer. Entonces, por eso lo que dice Casani es, no nos olvidemos de ir revisando cada vez que vamos escribiendo. Si estoy escribiendo un subcapítulo, cuando termino la lectura del subcapítulo, vuelvo y reviso. Yo sé que es demorado, pero nos va a permitir tener un producto de calidad cuando nosotros terminemos. Y se va haciendo costumbre. Si yo ya me acostumbro a ir escribiendo y revisando, lo voy haciendo. Otra cosa, a veces también nosotros nos dejamos llevar por la rapidez. Entonces, voy con las ideas y yo les digo a los estudiantes, les digo, no se olvide que escribir es un proceso. Usted no está solo transcribiendo o pasando lo que dice el libro a su texto de Word. Usted está haciendo un proceso de transmisión de conocimiento y de reflexión. Usted está tomando lo que dice el libro para poder plantear sus ideas. Entonces, cuando usted escribe el párrafo,
trácese un horizonte y diga qué quiero escribir en este párrafo, y desde ahí yo voy escribiendo. Se hace un poquito más sencillo el tema de la escritura y saber hacia dónde yo voy con este párrafo para que no sea tan grande y yo acabe poniendo información en exceso que luego va a convertirse en una piedra en el zapato para quien está leyendo. Sí, muy cierto, doctora. Quizás unas dos últimas preguntas acá. ¿Cuál es la estructura que tiene que tener un artículo científico? Muy bien, qué buena pregunta. Yo creo que un artículo científico siempre tiene que plantearse la hipótesis, es decir, hacia dónde me dirijo con mi investigación, la pregunta de investigación, la respuesta, es decir, cuál es la hipótesis, los argumentos y, por supuesto, la síntesis o los hallazgos. Yo creo que esas son las tres partes esenciales que debe tener un artículo académico. Ese es el objetivo de un artículo académico, empezarme planteando hacia dónde voy, cuál es mi hipótesis, mi pregunta de investigación, la hipótesis, el objetivo que pretendo, los argumentos, es decir, el desarrollo, qué argumentos utilizo para demostrar o no esa hipótesis, y por supuesto la conclusión donde planteo mis hallazgos y donde evidencio si logré cumplir o no con la hipótesis que me planteé. A veces para ciertos temas como por ejemplo ensayos de fin de semestre, una hipótesis es demasiado grande, pero puede ser suplida por la idea central, es decir, yo manejo una idea central. ¿Cuál es la idea central que va a conducir mi texto? Si yo empiezo a escribir sin una idea central, realmente no voy a poder escribir porque me voy a perder. Pero si yo tengo una idea central, o ya cuando hago una investigación mucho más grande, una hipótesis, o ahora muchos doctrinarios le llaman la posición personal, para no llamar hipótesis por esta construcción tan técnica entre variables dependientes, variables independientes y demás. Si hago algo mucho más corto es o idea central o posición personal. Pero esos son los tres elementos básicos. Planteo mi pregunta de investigación, mi posición personal hacia dónde voy, planteo los argumentos, los desarrollo esos argumentos a través de la discusión teórica, de los hallazgos empíricos y por supuesto planteo mis hallazgos, mi conclusión, que en muchos casos requieren de recomendaciones. Bueno, muchas gracias, doctora. Ha sido una tarde de verdad bastante provechosa para todos. Hemos salido de bastantes dudas y un honor haber contado pues con su presencia, doctora, bastante enriquecedora todo lo que nos ha compartido. No habiendo más preguntas, quisiera invitar al señor director de la carrera, al licenciado Juan Carlos Mamani. Licenciado, por favor. Licenciado Juan Carlos Mamani. Hola. Hola. Licenciado. ¿Me escuchan claro? Sí, yo sí. Adelante, Liz. Está bien. La verdad, la exposición ha sido muy clara, concisa, precisa, por lo cual la felicito, licenciada Cárdenas. Muy bonita exposición didáctica, la verdad. Después también quiero agradecerle a nombre de toda la carrera de Gestión Turística y Hotelera de la Universidad Pública del Alto por su aceptación en la participación de este tipo de capacitaciones a estudiantes y docentes en la elaboración de artículos científicos. La verdad estamos muy agradecidos, en deuda con usted, estimada doctora. No, de nada. Y también no quiero perder la oportunidad también para mandar un saludo al pueblo hermano ecuatoriano, que ojalá vengan mejores días para todos nosotros. Yo creo que ya se acercan mejores días y para eso también la ciencia nos va a ir ayudando poco a poco. Muchísimas gracias una vez más, doctora. Saludos a su pueblo, que todo le vaya mejorando y a nosotros también. Muchas gracias, licenciado Mamani. Yo le agradezco a usted, le agradezco la invitación y también quiero agradecer mucho la invitación del licenciado Luis Flores juntos. Así es que muchas gracias por la invitación, por permitirme hacer esto y compartir un poco esta pequeña experiencia que hemos ido adquiriendo a través de los años. Muchas gracias por la invitación, muy chévere la disertación, muy chévere el tema. Igualmente, doctora. Gracias. Licenciado Yuja. Bueno, gracias, estimado director. Nuevamente reciba pues, doctora, un saludo
cordial desde acá, desde Bolivia, y bueno, esperemos que podamos contar también a futuro con sus exposiciones y su conocimiento, que la verdad nos ha dado muchas luces, ¿no? Entonces, reciba usted de verdad que la vida le siga coronando con muchos éxitos, y bueno, pues desearle toda la salud del mundo, de verdad que Dios la protege y lo cuida a su familia también. Y bueno, pues reciba de verdad todo el cariño desde Bolivia, y bueno, gracias por participar y por haber estado con nosotros. Muchas gracias, doctora. Gracias, igual para ustedes, Bolivia. Muchas gracias. Un abrazo gigante. Gracias. Gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, con esto, estimados docentes, estudiantes, damos por finalizado lo que es el curso de elaboración de artículos científicos, que la verdad ha sido muy provechoso para todos. Y bueno, pues no perdamos, ¿no? A futuro estos nuevos cursos que también vamos a estar realizando con la talla, ¿no? De estos expositores que de verdad son una eminencia, ¿no? En lo que es la ciencia y demás. Son profesionales que, bueno, pues han avanzado mucho en lo que es la elaboración de artículos científicos, de un aporte, ¿no? A la ciencia. Entonces, rogarles que, bueno, pues sigamos en este camino de poder aprender, ¿no? Cada día más. Y muchas gracias a todos por haber participado, docentes, estudiantes, a nuestros expositores. Un abrazo a todos y bueno, pues hasta una siguiente oportunidad. Gracias, señor director, por todo lo que es el apoyo que usted siempre nos da al centro de estudiantes, al ejecutivo también de docentes y bueno, a todo el equipo también que ha participado, ¿no? Ahí están entre los docentes y estudiantes. Muchas gracias a todos. Bueno, pues hasta una siguiente oportunidad y un abrazo para todos. Gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego, Chao, doctora. gracias. Chao, doctora. Hasta luego. Hasta luego, compañeros. Muchas gracias, doctora.